Bienvenidos a un capítulo más de este podcast denominado Sentencias. Estoy muy contento, muy agradecido por recibir el día de hoy al juez Luis Eduardo Hernández Mesa, juez de control en el estado, y a la licenciada Rebeca González. Rebeca, te concedo el uso de la voz. Bueno, ¿qué tal? El día de hoy, como lo mencionó mi compañero Daniel, estamos con el licenciado Luis Eduardo Hernández Mesa, juez de control y de juicio oral penal del estado de Nuevo León. Tengo conocimiento, si estoy mal me corrigen, nos lo pueden hacer saber a través de los comentarios o de nuestras redes sociales. El licenciado es el único juez en el estado de Nuevo León que no tiene carrera judicial, es decir, se abrió una convocatoria de oposición libre por el Consejo de la Judicatura del estado de Nuevo León, así como el Poder Judicial del estado, en donde se dio la posibilidad de que cualquier persona, abogado, litigante, pudiera presentar para ser parte de esta convocatoria para poder llegar a ser juez. Se inscribieron aproximadamente 400, 500 personas, ciudadanos, y usted fue la persona designada para ser juez de control. ¿Nos pudiera platicar un poquito de esto? Muy bien, muchas gracias, Manuel, muchas gracias. Estamos pues muy agradecidos de poder compartir algunas experiencias y algunas bueno, pues decisiones que hemos tomado a raíz de esta breve carrera judicial. Efectivamente, como lo ha señalado, dentro de esta convocatoria, ganamos 25 este concurso, entramos y más de 400 gentes a esta convocatoria que hace en el 2022, en enero del 2022, el Consejo de la Judicatura, después de 10 años de la última convocatoria abierta, que fue con la licenciada Bucanas. Se genera esta apertura para que cualquier ciudadano, cualquier abogado que se considere con las capacidades para generar el mismo parámetro que la carrera judicial exige para sus juzgadores, bueno, pues se somete a este concurso de oposición que fue generado a través primero de recabar estos requisitos, entre ellos, bueno, pues requisitos de edad, requisitos de experiencia profesional, ojo, nada más profesional, no carrera judicial, y también, bueno, pues la posibilidad de tener estas recomendaciones respecto de tu persona que pudieran acreditar que eres una persona, bueno, pues de buenas costumbres, una persona que no comete actos ilícitos, que tienes en aquel entonces todavía se pedía esta carta de no antecedentes penales para otros procedimientos. No es el caso de la carrera judicial, de este concurso. Se nos pidieron nada más las recomendaciones y así fue como se inicia esta inscripción. Esta inscripción se inicia para el proceso que constó de un proceso de capacitación para generar esta posibilidad de presentar el primer examen teórico, es decir, estas conferencias diarias durante 2 o 3 horas que se generaban para tratar de generar, de acreditar que tenían ese conocimiento todas las personas que estábamos ahí, y poco a poco se fue filtrando. Tuvimos el examen teórico. Del examen teórico, bueno, pues de esa gran cantidad que teníamos, solo quedamos aproximadamente menos de 100 en este mismo proceso. Esto estamos hablando a raíz de los meses. Este proceso inicial para el examen teórico fueron aproximadamente 3 meses durísimos, y después empiezan los talleres y el estudio práctico para tratar de acreditar el examen teórico práctico, que es dirigir una audiencia frente a los sinodales que te toque, que pueden ser jueces federales, jueces locales, magistrados, maestros. Hay toda clase de sinodales interesantes, por cierto, para efecto de ser sometido. Jueces de distrito, es muy común que ocurran como sinodales. No fue en mi caso, fueron jueces de control, fueron miembros de alta jerarquía de la fiscalía, y un académico también muy brillante.
Y eso es en mi examen práctico, ya después obtuvimos esa generación y bueno, pues aprobamos los dos exámenes, resultamos vencedores junto con otros 24 compañeros y se publicó en nuestro periódico oficial esta circunstancia, los ganadores son ellos, pero no hay asignación. Y hay una asignación que tenemos un año para asignarlos y bueno, esta es la vigencia de este examen. Es decir, antes de que se aprobara la reforma judicial, ya existía en el estado de Nuevo León la posibilidad de que personas, abogados que no tuvieran carrera judicial, pudieran llegar a ser jueces, ¿correcto? Así es. Esta es como yo le llamo cuando me preguntan en particular de este tema, Nuevo León tenía la respuesta. Nuevo León tenía la posibilidad de democratizar el acceso a ser, bueno, pues un juez. Si yo quiero ser juez, pues en mi opinión, pues no basta con que 5 vecinos te recomienden y que te hayas graduado de la licenciatura, sino que tienes que tener no solo experiencia profesional, sino experiencia de vida, que te dé la oportunidad de administrar justicia de manera adecuada, con sentido común, de manera lo más justo que se pueda en cada caso particular. Y eso, bueno, pues difícilmente se adquiere con los requisitos que pone la reforma judicial. Lo más sencillo era, ¿quieres acceder a ser un juez? ¿Quieres tener un juez que sea elegido? Bueno, el candidato a ser juez tendría que primero aprobar este tipo de cuestiones, someterlo a la misma exigencia que sometes al juez de carrera judicial, exigirle que pase los mismos filtros. Es lo que hizo Nuevo León, no facilitó las cosas para nadie. En este caso había gente de la Fiscalía, de Defensoría Estatal, muchos litigantes también habíamos ahí, había gente de delitos electorales, de anticorrupción, y bueno, mucha gente de la carrera judicial que llevan, y bien merecido, bueno, pues la opción de inscribirse, y así lo hicieron. Y bueno, pues esto es lo que resultó en ser, esto se acabó en junio, es cuando nos dicen, nos otorgan los resultados, y bueno, pues el nombramiento se hace hasta el 15 de noviembre de ese mismo año, y bueno, nos nombraron a 7 jueces, mis compañeros, todos fabulosos, son todos de carrera judicial, excelentes abogados con el parámetro y con este beneficio. Es por eso que entiendo por qué la carrera, y ahora que estoy de este lado, después de 32 años de estar litigando, y que ahora te pasas de este lado de la banca, de este lado del estrado, y te das cuenta que lo difícil que es que estos bienes jurídicos tutelados, la libertad, tus propiedades, tus hijos, tu salud, de repente está en tus manos, y tienes que tomar todas estas consideraciones técnicas. Es altamente difícil. Es un tema que está subestimado por esa reforma judicial. Esa reforma judicial, yo no estoy diciendo que el Poder Judicial no requiera, todos los poderes son depurables, y efectivamente yo creo que hay muchas cosas que se podrían hacer, pero la manera que lo hacen es una violentación del sistema de administración de justicia, porque esta reforma no garantiza que llegue el mejor capacitado a ser juzgador. Mejor, o lo más fácil hubiera sido, ¿sabes qué? ¿Quieres democratizar? Ordena que todas las convocatorias sean sometidas a este parámetro. ¿Lo quieres para los magistrados? Pues hazlo para los magistrados también. Hazlo para todo el mundo. Pero ¿por qué no lo hicieron así? Porque ya lo hace el Poder Judicial Federal. El Poder Judicial Federal somete a este escrutinio legal, técnico, jurídico a sus miembros. Es por eso que la carrera judicial tiene importancia. En Nuevo León también nos aseguran que estemos capacitados. La capacitación es constante, no se puede abandonar, porque la responsabilidad de ser juez en Nuevo León se toma en serio. Un juez no puede llegar al cargo sin capacidad técnica y con miedo y con sumisión a alguien. Esa es una cuestión de autonomía que es para mí, bueno, pues muy natural. Yo nunca tuve nadie que me dirigiera, y menos ahora que tengo la oportunidad de ayudar. En ese sentido yo es lo que quisiera del otro lado. Quisiera alguien que pudiera haber tenido la óptica que yo tengo en este momento. Claro que no es fácil, no solo porque
el estar de este lado implica una serie de sacrificios bien importantes, sino por el hecho de que, bueno, pues normalmente era para carrera judicial, es por eso que no se generaban tantos, y por eso nada más a la final llegué yo. ¿Sí? Y esta convocatoria, sin sospechar pues que fuera esta reforma judicial a interferir de manera tan importante en la vida del Poder Judicial, cambiando muchísimas vidas, esto violentando derechos fundamentales de los juzgadores federales, estatales, obligándolos realmente al retiro. Esto es una circunstancia que con una persona que tuviera un conocimiento técnico adecuado, que no tuviera que decirle al señor presidente que lo que él pensaba estaba bien en todo momento, pudiera haberse evitado. Es un problema real para nuestro país y bueno, creo que como siempre lo he dicho, después de que surge este tema, que Nuevo León tenía la respuesta, reflejando no nada más en mí. Yo soy el único juez que sí, naturalmente viene del litigio, pero tenemos otros jueces que también estuvieron en otros lugares y que fueron litigantes. Bueno, tenemos uno, por supuesto, y es uno de los mejores jueces que tenemos. ¿Por qué? Porque lo sometieron a este parámetro. ¿Quieres volverte parte del Poder Judicial? Nada más que aquí exigimos excelencia. ¿Llenas con ese parámetro? Pues aquí en Nuevo León nos va a tocar hacer la reforma. Entonces, lo que considero, y atendiendo tus palabras, pues es que sí se someta a una valoración superior, como la tenía, digamos, que el Poder Judicial del Estado en esos concursos de oposición, y no solamente con requisitos tan simples, ¿no? Entonces eso ayudaría mucho para poder filtrar los perfiles. Sí, yo creo que eso es importantísimo, está en manos del Poder Legislativo, pero el Poder Legislativo tiene que escuchar al Poder Judicial. Evidentemente es una cuestión que la creación de los órganos de fiscalización pues va a ser compleja, pero bueno, eso tal vez sea necesario, pero lo que sí es importante es que los candidatos tendrán o tienen unos requisitos que ahora están en nuestra Constitución, por razones que desconozco, están en nuestra Constitución, el hecho de que puedan o necesiten estas 5 cartas de los vecinos o del juez auxiliar, no sé, ya hasta vergüenza me da decirlo, pero Nuevo León es un estado educado, es un estado progresista, punta de lanza en el sistema de aplicación de administración de la justicia, por lo que yo creo que Nuevo León tiene un reto, tiene un término también para generar esa reglamentación, ¿sí? Esa reglamentación de la reforma, y ahí es donde puede efectivamente, bueno, pues es lo que Nuevo León ha hecho siempre. En Nuevo León no esperamos menos de nuestros juzgadores, de nuestros gobernadores, de nuestros maestros y de nuestros empresarios. Nuevo León es muy exigente. Yo no creo que Nuevo León lo vaya a dejar con los mismos parámetros que exigen en otros estados o en la federación. Aquí yo creo que nosotros tenemos que exigir que sea el más alto parámetro para el órgano técnico que decide sobre bienes jurídicos tan importantes. En todos los casos, no solo los jueces penales, los jueces laborales, los jueces civiles, mercantiles, todos tenemos cosas importantísimas, familiares, nuestra propia familia, el núcleo de la sociedad. Esto es importantísimo, se tiene que generar. Y sí, tienes razón, yo creo que lo que hay que hacer es una reglamentación que obligue a todos los candidatos, todos son candidatos, pues oblígalos a demostrar que tienen la capacidad técnica. ¿Cómo lo vas a demostrar? Pues bajo el análisis del órgano crítico, ¿sí? El judicial tendría en su caso que a través del Consejo de la Judicatura o quien vaya a quedar como el análisis de estos candidatos tenga la facultad de decirle, bueno, pues estos candidatos han calificado para ser candidatos, pero ahora tienen que calificar para ser órgano técnico, ¿verdad? Y este órgano técnico es ser juez, y requiere ser eso, no es un requisito supralegal, ya son candidatos, ¿sí? Entonces, creo que seguramente va a enviar algo al Poder Judicial del Estado. Yo creo que con profundidad lo va a hacer. Y seguramente, no nada más, seguramente se tiene que discutir en el Congreso. Es esencial para nuestro país, en mi opinión. Pues para concluir con este tema y dar entrada al tema, la sentencia que vamos a abordar el día de hoy, ¿algún mensaje que tenga para los jueces o los futuros jueces que actualmente están como candidatos para en algún futuro llegar a ser jueces del bienestar? ¿Algún mensaje que les daría? Bueno, pues a los jueces, en este caso, pues los únicos que están ahorita son los jueces federales, los que quieren ser magistrados federales, los que quieren ser ministros también. Bueno, pues
lo más importante es que si bien la comunidad jurídica, Nuevo León en particular, no estuvimos de acuerdo con esta reforma judicial, su participación es muy importante porque esta participación tiene que ser generada y va a ser sometida, por lo menos en el Estado de Nuevo León, por lo menos por la gente educada del Estado de Nuevo León que se pone y analiza por quién vota. Vamos a verificar que cada candidato sea quien es. Es decir, la única manera de ganar en Nuevo León es demostrando su calidad técnica, amén de que a nivel federal no se los hayan exigido. Bueno, pues en Nuevo León yo creo que la ciudadanía sí los va a exigir. Entonces espero que los candidatos que del fuero federal vayan a ser escogidos aquí en Nuevo León tengan la capacidad técnica, pues Nuevo León sí lo demandará. Pues bien, empezamos con el asunto que es una sentencia dictada de un expediente 9986-2022. ¿Puedes comentar un poquito acerca del expediente? Sí, bueno, el día de hoy vamos a abordar una sentencia que el licenciado Luis Eduardo Mesa dictó en relación a un tema Déjame interrumpir, Marianita, sí. Porque es que me dicen el juez Mesa en la área, porque Hernández es el apellido más común en todo México. Entonces, cuando me registran, me dice el juez y me dice la niña del registro, oiga, y le digo juez Mesa mejor porque pues no hay ni uno. Ah, bueno, pues va. Entonces, por eso que mi mamá estaría muy orgullosa, por cierto. Sí, claro. Claro. Es en relación a una sentencia que dicta condenatoria por el delito de violencia familiar y violación. Sin embargo, un aspecto muy particular que resalta en esta sentencia es que en la audiencia de juicio no se contó con la presencia y la participación y la declaración de la parte víctima, que en estos casos pues considero, e incluso muchos juzgadores tienen el criterio de que es fundamental la declaración de la parte víctima en una audiencia de juicio para poder dictar una sentencia condenatoria. ¿Nos pudiera platicar un poquito de esta sentencia? Sí, este es un asunto que puso a prueba esta sensibilidad para poder establecer una perspectiva de género, estos conocimientos profundos respecto de que el Poder Judicial imparte a sus operadores como nosotros, los jueces, como los asistentes jurídicos, como para considerar estas perspectivas de género, identificar esta vulnerabilidad de las víctimas y tratar de ponerlas en el mismo plan, partiendo de que en los casos de violencia familiar y también de violación, como en este caso, es una circunstancia que se genera por esta asimetría del poder en las relaciones y que somete y que realmente encierra en este ciclo de violencia a la parte víctima. Este es un caso particularmente importante para mí porque en el mismo se presenta precisamente un tema de una violencia familiar con una fiscal realmente tenaz y muy preparada con su teoría del caso, que es lo que necesitas para poder generar esta aplicación, esta diligencia reforzada. Ya la Corte Interamericana ha establecido que en casos donde tú identificas una víctima vulnerable, un menor, un adulto mayor o una mujer que ha sido sometida a este tipo de violencia, bueno, pues tienes que actuar con esta diligencia reforzada. En inglés esto se llama due diligence, es la idea de ir adentro del problema. Y esto es una cuestión que saca de la caja al juez normal. El juez normal preside, controla el debate. En este caso, la Corte Interamericana te ha dicho, no es suficiente. Cuando tú tengas una víctima vulnerable y que detectes algo que tú tienes que hacer, es tu obligación hacerlo, porque tu Estado, México, suscribió el Pacto de San José y requieres de generar esta protección de los derechos humanos más esenciales, ¿sí? Como lo es en este caso, pues la vida, la libertad, el derecho a la salud y por supuesto el debido proceso.
En este caso en particular, una pareja que el señor era de aquí de Nuevo León y la señora era de Veracruz, la conocen en Veracruz, se casan, tienen hijos y bueno, pues estando en Nuevo León, la señora es sometida a una violencia reiterada durante muchos años, hasta que la señora se anima y genera esta primera denuncia de violencia familiar y empiezan las secuelas de esta violencia familiar hasta que termina con una violación terriblemente degradante a la mujer. Y bueno, y los insultos relativos a su persona eran este asunto. Yo creo que si no detienen a esta persona en ese momento que lo hacen, hubiera desembocado en lo que ahora se clasifica como feminicidio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la señora estaba siendo objeto de todas las conductas que determinan que el quitarle la vida a alguien por esas razones, como las humillaciones degradantes, estas lesiones que se generan, que son de manera impactantes, que son trascendentes, generan una clasificación jurídica de ese estilo. Bueno, eso tiene una razón de ser. Este sometimiento se debe a una asimetría de poder. ¿Qué significa esto? Que el señor, que es el que provee, el que genera la manutención de la casa, el que tiene a su familia aquí en Nuevo León, la señora tiene a su familia en algún municipio que realmente no genera ningún tipo de apoyo y se encuentra aquí en Nuevo León sin red de apoyo, siendo constantemente humillada, siendo señalada que ella no es una mujer, y que no puede ni discutir, por no decir los insultos que le decían, porque te voy a quitar a los hijos, que tú no eres una mamá para estos hijos, tú no sirves para nada. Todo ese tipo de denostaciones generan este estado de indefensión aprendida. ¿Qué significa eso? Que no me puedo defender. No me puedo defender porque si me defiendo, no hay nadie a quien yo pueda acudir, porque no hay nadie aquí, nadie me puede ayudar. Eso genera este ciclo de violencia. Pues bien, la señora decide en la fase 2, es decir, cuando empiezan estas agresiones tremendas, a denunciar de esas agresiones, y la fiscalía actúa al respecto, respecto a atención a delitos contra la mujer. Bueno, la fiscalía en Nuevo León también es punta de lanza, y este centro de atención a las mujeres que se tiene en la fiscalía es integral, y lograron a través de un equipo multidisciplinario generar que la señora sostuviera estas declaraciones lo suficiente para que este asunto se judicializara. Se judicializa el asunto y bueno, la fiscal tiene estos dictámenes psicológicos reiterados, y este fue la clave del asunto, lo que me dio la idea de que era de lo que podía pasar. Nosotros en nuestro Código Nacional tenemos una hipótesis para considerar declaraciones de personas cuando no viene la víctima. Cuando escuchaban que Mariana decía que no, la víctima es importante, pues no es importante, es esencial. Es esencial. La víctima, la comparecencia es la regla, porque la víctima es la que te va a indicar, la que te va a indiciar, la que te va a decir: él me violó, él me humilló, él me dijo, él me sometió, él me amenazó con quitarme a los hijos. La víctima necesitas escucharlo, porque es un derecho del reo. El reo tiene que escuchar que lo estén acusando. Entonces, por eso, muchas veces las estrategias de algunos abogados o de algunas personas es, bueno, pues vamos a desaparecer a la víctima para que no hable, o vamos a inutilizarla. A la señora, por ejemplo, la cambiaron de domicilio, y después de cambiarla de domicilio la ubica la fiscal, le manda el equipo multidisciplinario, pero ella seguía amenazada. Lo que le decía los familiares de ella y esta persona en una ocasión por teléfono,
le decía que le iba a quitar los niños si comparecía, que ya quitaran eso, que le ofrecían dinero para eso. Esta red de apoyo de la que ella no tenía y estaba encargándose de los hijos, bueno, pues ya no necesitas hacer eso, te vamos a ayudar, pero si tú se te ocurre ir, pues te vamos a... Y eso lo había señalado a las psicólogas, que las psicólogas que la analizaron en las diferentes carpetas establecen que es muy probable que no vaya al procedimiento. Esto es poco usual. Generalmente los dictámenes psicológicos en atención a que hay demasiado trabajo no tienen ese enfoque, pero en este caso particular no sé si la fiscal vio la conducta o bueno, pues yo creo que sí la vio, y eso fue lo que dijo: ¿sabes qué? El dictamen psicológico tiene que decirme si esta señora tiene la posibilidad de acudir a juicio. No todos lo dicen, algunos lo dicen, casi ninguno. Y además te voy a preguntar de eso en juicio. La exposición, en este señalamiento, el ciclo de violencia es un círculo vicioso del que después de los golpes, después de los ataques, de las vejaciones, de las violaciones, el agresor vuelve y le dice: perdóname, esto ya no va a suceder, te lo prometo, hasta que lo logra. Se vuelve a incorporar este ciclo de violencia y después, bueno, pues se va repitiendo. Pero ¿qué es lo que va a pasar en el siguiente? Pues que se va aumentando progresivamente y bueno, pues esos son todos los casos que bueno, pues terminan lamentablemente con pérdidas de vida, con tragedias terribles. Pero en este caso, la señora tuvo el valor, confió en la autoridad, y la autoridad hizo su trabajo a pesar de que estaba viendo la fiscal. Yo recuerdo particularmente, no quería empezar el caso porque no encontraba a la víctima, y la víctima no había cómo localizarla, y que ella sospechaba que bueno, se hubieran materializado las amenazas y cuestiones así. Empezamos el juicio porque el señor estaba detenido, y como estaba detenido, también él tiene derechos fundamentales, y todavía no estaba declarada su culpabilidad. En ese caso, la fiscal tenía y lo había hecho, y me lo acreditó. Lo acredita durante el proceso, y esto es importante porque lo acredita durante el proceso, que la había buscado, que ya la tenía ubicada, que tenía a personal de la Policía Ministerial afuera de la casa, que previo a la Policía Ministerial había mandado un equipo multidisciplinario del DIF para tratar de decirle que no tenía peligro alguno por comparecer a juicio, que no era cierto que le iban a quitar los hijos por este juicio, que era lo que le decían. Posteriormente, cuando no se logra su comparecencia, y después de que demuestra estos extremos, estimé, de acuerdo a este caso en particular, que este era el caso de excepción al que se refiere el artículo 386 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuando voy a considerar yo una declaración. Pues lo voy a considerar cuando el que haya declarado se haya muerto, o se haya vuelto loco, o o no ocurra por razones atribuibles al imputado. En este caso, la argumentación soportada de la prueba generada en juicio me dio ese pie, y esta identificación de una víctima vulnerable que me obligaba a considerar un caso de excepción, y es la excepción a la regla normal, que es que vaya la víctima y te diga: tú fuiste. Entonces consideramos esta declaración en los términos que lo he hecho. En la misma declaración señala también estas cuestiones respecto a su carencia de red de apoyo y hacia las amenazas constantes, no solo de él, sino de su familia, para que no compareciera a juicio. Pero no solo eso, es importante también establecer que hasta ahí esa diligencia reforzada tiene un límite. Yo acepto la declaración, pero esta declaración, como no fue sometida a la contradicción, pues su alcance probatorio no es el mismo que si hubiera venido la persona. Es decir, no prueba lo mismo la persona que nada más su declaración y los dictámenes psicológicos. Es bueno, pero no es definitivo. La defensa tenía una buena oportunidad hasta ese momento. Sin embargo,
después toca la oportunidad de la prueba de la defensa. Y después de no haberla localizado, de haber mandado a la ministerial, de haberla ubicado en otro domicilio, de haber mandado a su equipo multidisciplinario, la fiscal no la pudo traer. Curiosamente, la defensa no la había ofrecido como prueba, porque pues estimo que sabía que ella no quería declarar a favor de él y que por supuesto pensaba él que iba a convencerla. Yo eso es a la conclusión a la que llegué, y no es una conclusión subjetiva. Se los digo porque el día que inicia el desahogo de la prueba de la defensa, la señora llega con sus hijos a la sede del juzgado, pero nadie la había notificado, ¿sí? Entonces aquí donde esta cuestión de no solo juzgar con perspectiva de género, sino de ser este deber jurídico reforzado. Inmediatamente la pusimos en un cuarto lúdico que se tiene diseñado para menores, y bueno, pues la fiscal supo que se había presentado, todavía no empezábamos la audiencia, inició la audiencia, pero la asistente de sala me dice, licenciado, no vamos a poder todavía, la señora no deja de llorar. No deja de llorar la señora, no está diciendo que tiene mucho miedo. Entonces, en esos términos, bueno, pues es imposible esperar. Tuvimos que esperar algunos minutos hasta que, bueno, pues tuvo un poco de calma. Hablé con todas las partes y le dije, bueno, vamos a empezar en 10 minutos. Está aquí presente, por razones que desconozco, la señora, y vamos a ver. Entonces, cuando inicia la audiencia, ya con la señora había logrado calmarse lo suficiente para estar presente a través de un locutorio, y estaba observando a su marido. Yo podía ver cómo se generaba esa intranquilidad de ella, nada más estando observando a su esposo. Y bueno, pues empieza la audiencia, le doy el uso de la voz, y la fiscal, bravísima, es que debemos de evitar que comparezca, y es que fiscal, yo no la cité, dice, usted fue testigo de que yo no la pude traer a juicio, no es prueba de la defensa, no tienen nada que estar haciendo aquí, ya se tomó la decisión, le permití establecer, muy bien, defensa, y la defensa estaba sudando, generando este acto, o los otros jueces estamos obligados a percibir estas expresiones de los participantes en este proceso. En ese caso particular tuve la oportunidad de ver al defensor sufriendo y diciendo, no, bueno, pues yo no la cité, pero sí me gustaría interrogarla. ¿A usted le gustaría interrogarla? Le digo, si usted no la ofreció, abogado defensor, dígame con qué calidad técnica la va a interrogar usted. No, es que, y empieza a fallar, y acabo su intervención, hablo le doy el uso de la palabra asesor victimológico, me dice, no he hablado con ella, me gustaría una oportunidad para hablar con ella. Muy bien, y me doy cuenta que al darle el uso de la voz a la señora, ¿por qué está usted aquí? Es que bueno, estoy muy nerviosa porque vine aquí, quiero declarar algunas cosas que quiero decir a favor de mi esposo, y cuestiones que empezó a señalar así, pero no podía hilar sus palabras, sus expresiones de manera adecuada. Entonces le dije, mire señora, quisiera saber cómo llegó aquí, quién la trajo aquí a la sede ministerial. No, me vine en un taxi pero ¿quién le notificó? ¿Cómo sabe usted que aquí, en este piso, en este locutorio, en esta sala, estaba este juzgador? ¿Quién le dijo? En ese sentido, y como obligación del juzgador, estás viendo a todos los participantes, mientras veías que la fiscal estaba todavía enojada, como si estuviera protegiendo a la manada, veías al defensor que se quería salir corriendo del lugar. Pues, no sé si esperando a que la señora se quebrara o no, la señora empieza a caerse en la audiencia. Y digo, ¿sabe qué? Vamos en este momento ya no la obligué a generar esa información.
lo que hice fue llamar un asesor psicológico especializado en la atención a las víctimas. Lo mandamos traer para que pudiera estar el tiempo necesario con la víctima y pudiera dilucidar si estaba en aptitud de comparecer, porque finalmente es su derecho a comparecer. No va a ser interrogada. La víctima no tiene ese papel dentro del proceso como el acusado, que puedes declarar en cualquier momento. La víctima tiene su momento procesal y ya había pasado, con perjuicio a la prueba de la fiscalía, ya había pasado. Entonces la defensa no lo tenía, no la podía interrogar, pero la señora no sabía esto. Entonces la señora se mete y yo todavía se le pedí al asistente, bueno, pues necesito saber qué está pasando, nada más para saber si el psicólogo va a poder resolver esto en un horario razonable. Me dice, sí, dice que le dé 45 minutos más, y estuvo con ella el tiempo que consideró necesario. Nos llamó un poquito antes y nos dijo, ya estamos en aptitud para, bueno, porque la señora comparezca. Y en esos términos, el asesor victimológico también estuvo con ella a través del enlace para saber si estaba en condiciones, qué era lo que había sucedido. Y bueno, pues después de eso se genera, le digo, sin preguntarle previamente, asistente, ya está listo, ya están listos. ¿Va a poder aparecer la señora? Sí, va a poder aparecer. Muy bien. Entonces reanudamos, aparece la señora, aparece el asesor el psicólogo, que está especializado en atención a víctimas de violencia familiar, de hecho, y nos acredita su calidad, nos dice el tiempo que estuvo con la señora, y nos dice también que cuáles son las condiciones en las que estaba, que hablaba de condiciones que se reflejaban en cuestiones físicas, como cambios de presión y esas palpitaciones que le hacían que por esa razón no podía hablar. Y en esos términos, ¿cómo está en este momento? Está en condiciones para participar. Ya le he explicado que no va a ser interrogada, que no va a ser sometida a ninguna clase de generación y que no tiene que decir nada. Muy bien. Ya el asesor victimológico, ¿ya habló usted con su procurada? Sí, ya hablé con ella. Yo considero que bueno, pues no está en condiciones para llevar a cabo esta audiencia. Ella no debería estar aquí, tal y como es el psicólogo puede aparecer en pantalla, pero no está en condiciones para generar o esto no sería adecuado para ella. Porque no es adecuado además para ella, porque bueno, pues esta es una cuestión que está en mi valorar. Cuando reanudamos, observo que la señora está ya más tranquila y hablo, señora, en este momento le voy a decir, usted como víctima tiene derecho a estar aquí en este procedimiento. Ya no va a declarar usted, no puede declarar porque no vino a los citatorios que la policía, que la fiscal, con los policías esos que estaban afuera de su domicilio, eran para conducirla, era para traerla, y usted no vino. La fiscalía hizo hasta lo imposible, y con el afán de no revictimizarla, pues se generó esta petición. Coincidí con eso, pues estimo que eso es lo único que se lograría con su presencia aquí, su revictimización. Entonces, en consecuencia, le voy a decir, estar aquí es su prerrogativa. ¿Por qué está aquí? Es que no quiero que me quiten a mis niños. Y me dijeron, ¿quién le dijo? Las personas del DIF Capuy. Le dije, no, señora, las personas del DIF Capuy las mandó la fiscalía. Ellos no le pudieron haber dicho eso, porque además eso no es el resultado de este procedimiento, nada que ver con lo que le están diciendo. Usted es la víctima aquí, usted es la que fue violentada, la que fue despreciada, y la que fue a la que se le quitó este derecho de vivir con tranquilidad en tu hogar sin violencia. Esto es lo que sucedió con usted, y por eso estamos en este procedimiento reclamando, buscando que se esclarezcan estos hechos. Y usted ya no puede participar como testigo, no tiene que decir nada, nadie le va a quitar a sus hijos. Si usted quiere quedarse,
lo puede hacer. Estimo que no está en condiciones para hacerlo, pero es su prerrogativa. Si usted quiere quedarse, si no, se puede retirar, me dice la señora, entonces me puedo ir y no me van a quitar a mí. Por supuesto que no.